Fondo musical lo acostumbramos ponerlos los miércoles taurinos aquí en Deportes 91, miércoles de tauromaquia, de fiesta brava. Pero hoy es un viernes muy especial porque hoy le queremos rendir un homenaje a una gran persona que seguramente desde el cielo nos está viendo, nos está escuchando, porque hoy están dos personas ligadas en sangre con él. Están sus hijos que son Jorge Lozano y Eduardo Lozano. Acompañados, por supuesto, no podía faltar estar en esta mesa don Cuauhtémoc Chito Rodríguez, que por muchos años ha acompañado a don Víctor. El hermano mayor de ellos. El hermano mayor de Jorge y Eduardo. Así es. Eduardo Lozano, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por invitarme a este programa. Me siento muy honrado de estar aquí. Es un orgullo poder hablar de mi padre y poder expresar un poco de todo ese ejemplo y ese legado que nos dejó. Y un saludo a toda tu audiencia. Perfecto. Y Jorge Lozano también nos acompaña, por supuesto. Jorge, ¿cuántos tiempos, cuántas anécdotas, cuántas historias no podrás platicar de tu señor padre en el todo recorrido en el mundo del béisbol, en el mundo taurino, en el mundo empresarial, no sé, muchas cosas? Jorge, bienvenido. Sí, gracias, Mario, por invitarnos. Pues sí, la verdad, tuve la fortuna de estar pegado con mi padre, de que me puse disque a trabajar, que hasta la fecha sigo, y toda la vida estuve siempre detrás de él en lo que es transporte. Luego estuve participando en tecolotes y luego nos metimos al espectáculo, a los eventos taurinos, y ahí estuvimos siempre detrás de él, apoyando, tratando de estar con él para sacar las cosas adelante, ¿verdad? Y sobre todo reconocer que don Víctor solo no lo podía hacer. Tenía que tener sus brazos ahí para acompañarlo, para fortalecer los negocios, las empresas, los eventos deportivos. Y creo yo que a veces tienes ese equipo y qué mejor que dentro de la familia pues se le da esa fortaleza. ¿Y qué nos podrá decir tantas cosas don Cuauhtémoc Chito Rodríguez, que vivió con él muchas cosas, muchos eventos, muchas historias del ámbito del béisbol? Yo quiero resaltar algo, Chito, y a lo mejor los tres van a coincidir conmigo. Yo que lo traté de don Víctor como 2-3 años nada más, fue muy corto lapso, pero yo en esos 3 años, yo tuve en don Víctor Lozano una persona justa, una persona muy luchadora, que creía mucho en sus proyectos, en sus creatividades, y sobre todo que mucha gente debe estar muy agradecida con él en esa generación de empleos que creó a través de sus empresas, a través de sus eventos deportivos. Pero los que convivieron muy de cerca, por supuesto, y obviamente son sus hijos, su familia, pero también don Cuauhtémoc Chito Rodríguez, que lo acompañó muchos años. Chito, ¿qué nos puedes comentar de don Víctor Lozano Rendón? Que hoy, en esta tarde, en Estéreo 91, en Deportes 91, le queremos rendir un pequeño homenaje. Tal vez don Víctor merezca mucho más, pero en una hora, a veces, obviamente va a ser insuficiente. Chito, ¿qué nos puedes comentar? Mira, yo consideré a don Víctor Lozano como un hermano mayor. Me protegió en muchas cosas, me dirigió en muchas cosas, me ubicó en la parte donde debía estar. Gracias a él entré cuando llegué yo del ejército americano. Me recomendó él con el club de servicio 2030, que era el club mandón en ese entonces. Era un club de jóvenes, beneficiaba mucho a la ciudad, tenía muchos eventos que realizaban ellos para el bien de la comunidad de Nuevo Laredo. Después se vino lo del equipo de béisbol. Yo estaba con Tecolotes en su última, cuando vino en los 70s, que era el equipo de Cardenales, que lo traían de Tabasco. El dueño del equipo era don Ariel Magaña, pero el que lo administraba era Tomás Herrera. Afortunadamente Tomás Herrera me invitó a que fuera parte del equipo. Después la Liga Mexicana aumentó, al fin de los 70 aumentó a 20 equipos. Tenían 16 y aumentaron a 20. Pero se dieron cuenta que la Liga Mexicana se dio cuenta, y los dueños de los equipos se dieron cuenta que no era práctico tener 20 equipos en la Liga Mexicana. No había peloteros para cubrir plazas para 20 equipos. Entonces decidieron eliminar 4 de los 20 equipos. Afortunadamente hubo voluntarios, así lo puso la Liga Mexicana, que si había voluntarios que quisieran dejar la Liga Mexicana. De los 20 equipos hubo 5, pero el quinto fue Tecolotes. Sí. Yo nadie no esperaba, ni yo lo esperaba.
Tomás ya había mandado ya había hablado con el señor Ariel Magaña le mandó un telegrama a Tomás donde lo autorizaba que pusiera en venta el equipo. En ese entonces, don Víctor estaba de presidente del sector carga nacional. Sí, él estaba como presidente en la Cámara, en aquel entonces la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones. Él era el presidente pero del sector carga. El sector carga. Carga regular. Carga regular. Entonces yo le hablo por teléfono y le digo que el equipo Tecolor está en venta. Y entonces me dijo, yo quisiera adquirirlo, dime cómo está el rollo. Le dije, no, pues tienes que hablar con el dueño, con Tomás. Entonces ya habló con el señor Ariel Magaña, habló con Tomás Herrera y se pusieron de acuerdo en un precio. Entonces ya fueron a la Liga Mexicana, a la presidencia de la Liga Mexicana. El presidente de la Liga en ese entonces era Ramírez Muro. Ramírez Muro. Dio el visto bueno. Entonces ya don Víctor se vino a Nuevo Laredo. Citamos a una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa él informó a la afición de Nuevo Laredo que era el nuevo dueño, Sí. que ya lo había autorizado la Liga Mexicana. Pasaron una semana o 10 días y don Víctor recibió una llamada de la Liga Mexicana y le dice, fíjate que siempre se arrepienten de vender el equipo, don Ariel Magaña se arrepiente, entonces deshacemos el trato. Yo pienso que para mí el mejor presidente de la Liga Mexicana, de todos los años que estuve yo, 42, el mejor fue don Antonio Ramírez Muro. Pero él, como cualquier otro, yo dijo, no, pues es mejor bueno por conocido que malo por conocer. Sí. O al revés. El famoso dicho. Así es el dicho. Total que le hablaron a don Víctor, y don Víctor, siendo la persona que era, que no quería problemas, causar problemas de ninguna especie, digo, no, está bien, y yo no estoy de acuerdo, pero si ustedes dicen que el señor Ariel Magaña no vende siempre y la Liga está de acuerdo, pues perfecto, más que les pido que vengan a Nuevo Laredo a hacer una rueda de prensa junto conmigo, que venga el Ariel Magaña, Tomás Herrera, el presidente de la Liga, Ramírez y hacemos una rueda de prensa aquí, en Nuevo Laredo, porque yo ya informé que iba a ser el dueño. Total que yo estaba aquí en Nuevo Laredo, me habla don Víctor y me dice, pues vamos a ir tal día a Nuevo Laredo, junta a la prensa, porque vamos a dar una rueda de prensa y vamos a dar a conocer que siempre vamos a ser el dueño. Perfecto. Entonces, el día que se dirigieron de México a Nuevo Laredo por avión, yo fui al aeropuerto. Ya estando en el aeropuerto, estaba nublado el día. Entonces, no había, en ese entonces, no sé si todavía, pero no había aparato que dirigiera la nave a aterrizar. Sí. Entonces, pues no aterrizar, hizo 3 intentos, no aterrizó, se regresó el avión a México, el vuelo a México. Entonces al día siguiente él se viene, pero queda de acuerdo con Ramírez Muro y con Ariel Magaña y Tomás Herrera para otra fecha venir a declarar lo que van a declarar. Entonces, pero el día siguiente se viene tu papá, don Víctor se viene a Nuevo Laredo, voy por él. Y ya venía ese camino y le digo, oye, Víctor, no es posible que tú siendo el dueño, ya autorizado, ya aprobado por la Liga, por el presidente de la Liga, te digan ahora que no eres el dueño. Y ya tú ya declaraste aquí en Nuevo Laredo que ibas a ser el dueño. Entonces, se pone a pensar y dice, ¿y qué podemos hacer? Me dice. Le digo, mira, pues hay una persona que te puede ayudar. Yo no tengo la fuerza como para hablar con él y decirle, hay esto, que nos puedes ayudar. Y me estoy refiriendo al ingeniero Alejo Peralta. El ingeniero Alejo Peralta, en ese entonces era el alto comisionado del béisbol, tenía demasiada fuerza con la liga, y él es el que podía intervenir para que siguiera lo que se había hecho, que don Víctor fue el dueño. Total que, pues, don Víctor tampoco tenía mucha relación con, no tenía nada de relación con Alejo Peralta, pero tenía un amigo que era el director de Telecomunicaciones y Transportes Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Ingeniero Barberena. Y tenía que ver algo con el transporte, entonces era amigo de don Víctor. Y le dice, oye, consígueme una cita con don Alejo, me pasa esto.
Entonces le consigue una cita. Entonces don Alejo nos llama y nos dice, los quiero ver aquí el tal día a las 7 de la mañana. Pues órale, a las 7 de la mañana. A madrugar. Llegamos a las 7 de la mañana, estaba él ahí. Nos pasó y digo, a ver, le dice a don Víctor, a ver, dígame qué es lo que pasa. Digo, no, pues ya les explica a don Víctor que compró el equipo, ya lo anunció en su plaza, en Nuevo Laredo, y ahora le salen como que siempre no. Entonces dice don Alejo, a ver, ¿qué pruebas tienes tú de que el equipo estaba en venta? Pues yo trabajaba para el Tecolotes, yo tenía todo el archivo. Sí, sí. Y lo llevé, entonces saqué la copia del telegrama. Cuando lo vio, dice, Ariel Magaña autoriza a Tomás Serra que ponga en venta el equipo. Venta el equipo. Lo cierra, me lo regresa el ingeniero y dice, el equipo es de usted, le dice a don Víctor. Y quiero que vayan a la junta de hoy, hay junta de Liga Mexicana, y quiero que hoy lo resolvemos. Pesaba don Alejo en ese tiempo, pues era el alto mando Sí, entonces llegamos a la hora de la asamblea y anunciaron entrar. Lo primero que tocaron él fue el punto de la venta del equipo. Sí. Entonces ahí dijo don Alejo, mira, aquí está la prueba de que el equipo estaba en venta, el señor lo compró, el equipo es de él. Y ahí se acabó. ¿Y quién lo rebatía? Nadie le dijo nada. Pues, Chito, ¿por qué, si había muchos empresarios en esos años, por qué pensaste en don Víctor Lozano? Pues porque yo era de aquí, de Nuevo Laredo, y yo lo conocía bien a él y sabía que él le gustaba mucho el béisbol. No tanto como los toros, pero... ¿Y fue la primera persona que pensaste? ¿Mandé? ¿Fue la primera persona que pensaste? Como Sí, fuerte candidato para comprar claro, el equipo. Claro. Bueno, esto viene de más atrás, ¿eh? Sí. Porque a papá siempre le gustó siempre le gustó el béisbol y formaron unos trabucos en la Liga Mayor de Transportes de Gacela y Chito eran mancuerna en hacer buenos Ahí equipos. empezó. Mi papá decía, fíjate, yo era el dueño del equipo y no me dejaban jugar. Él era el dueño del guante y del bat y la pelota. No, pero ese no fue Tecolotes, ese fue Carnicería, ¿no? Carnicería Lozano. Carnicería Y lo dirigía, creo que Procopio Herrera, alguien así. Y que si no practicabas, no jugabas los domingos. Y tu papá no podía practicar porque estaba viendo la carnicería, ayudando a tu abuelo. Cuando no había sierras, que era carnicería de puro Puro brazo. Vamos un poquito ahora por el lado sí decía, taurino. dijo, no hombre, yo era el dueño del equipo y no me dejaban jugar. Así es. Más adelantito, vamos a regresar un poquito con el béisbol. Sabemos que en el 89 se viene ese grandísimo campeonato de los Tecolotes, todavía bajo el mando de la presidencia de don Víctor Lozano. Te voy a decir que cuando compra el equipo don Víctor en los 80s, de los 80s a los 90s fue el equipo a vencer en la zona norte, Claro. Tecolotes. No ganamos dos campeonatos. Bueno, con don Víctor un campeonato, no ganamos más por las trampas que nos hicieron Porque no cuando los fuimos ganaban. en las finales de México, el 75, no, el 85 y 87. 87. Y regularmente, Chito, Eduardo, Jorge, regularmente, temporada tras temporada, en playoffs Tecolotes. playoffs. La Sí, verdad, yo recuerdo las tremendas filas en la barda del Parque La Junta. Se lo dije al dueño del equipo Monterrey, el ingeniero Pepe Maíz, le dije, en una junta, le dije, el equipo a vencer en los 80s se llamó Tecolotes de Nuevo Laredo. Exactamente. Y reconocía. Exacto, una gran verdad. Eduardo, obviamente ustedes desde muy jóvenes, muy chicos, tal vez, no sé quién seguía más a su papá, si Jorge o tú o alguien más de la familia, pero ya en el ámbito en que se movía don Víctor Lozano, ¿no? En el ambiente taurino, en el ambiente beisbolero, en las cuestiones del transporte. Pero en el mundo taurino, ¿cómo fueron los primeros pasos de don Víctor en ese gusto por la tauromaquia? Mira, mi padre siempre fue una persona muy apasionada en todo lo que hacía. De hecho, él empezó en el mundo vamos a decir, de la tauromaquia porque andaba muy pegado con don Cuco Peña. Sí, ganadero. Él sí era el que, y de hecho don Cuco Peña lo ayudó mucho, le soltaba, vamos a decir, vaquillas, becerras, y así fue como se fue de alguna manera introduciendo en ese mundo, ¿verdad? Que no llegó a más porque, bueno, así es la vida, no fue tenía otras responsabilidades, pero fue por ahí. Él fue noviero Él fue práctico. noviero. Práctico. Sí. Incluso hubo una ocasión que se reunieron
en casa de los señores Longoria, que eran los empresarios, que incluso vino el señor Alameda a verlo y bueno, pues ahí está la historia de que pues sí estuvo a punto de ir más allá, pero pues por cuestiones del trabajo y responsabilidades pues no se logró. Jorge. Él tenía dos amores, dos deportes que quería mucho, por decir deporte, la tauromaquia. Uh-huh. Pero para mí era más tauromaquia que Sí, la que pasión de él era el el béisbol. toros, eran los toros. Pues digo, a tal grado de llegar a ser novillero. Uh-huh. Jorge, el carácter de tu papá, ¿cómo lo catalogas? Yo sé que tal vez Eduardo pueda tener una opinión algo semejante, ¿verdad? Pero el trato, el carácter de tu papá en cuanto a los hijos, a la familia. Pues mira, él, en cuanto a los hijos, pues es un papá de bandera, ¿eh? Siempre te dejaba hacer y luego si te ibas mal te corregía de buena manera, siempre dando buenos consejos. Y pues nos educó con el ejemplo, ¿verdad? Que nunca vimos que nos dijera una cosa y hacía otra, ¿verdad? Siempre fue recto, siempre entregado a lo que hacía. Pues no te puedo decir, le vi algo malo en él, ¿verdad? Uh-huh. Algo malo de primera, de bandera. Pero tenía su propio carácter, ¿no? Sí, era duro. Era justo. Era justo y era una persona pues muy, muy firme en sus convicciones. Y pues, ¿qué te puedo decir aquí a lo que dice Jorge, mi hermano? Pues yo, tanto Jorge como yo tenemos un recuerdo de nuestra niñez muy hermosa. ¿Te acuerdas, Chito, cuando nos íbamos a pescar? Sí, las presitas siempre nos dedicó calidad de tiempo, la verdad. Unos recuerdos muy, muy, muy hermosos. Y como bien dice Jorge, siempre con el ejemplo y siempre mostrándonos un camino. Y una de sus dichos era, mira, lo que es bueno siempre va a ser bueno y lo que es malo siempre va a ser malo. Así es. Cuando queríamos sacar permisos que no se podían o querer justificar algo, decían, no, lo bueno siempre será bueno y lo malo siempre será malo. Una persona muy querida en Nuevo Laredo, ayudó a mucha gente. Uh-huh. Su sueño, y hubiera hecho muy buen papel, era ser presidente municipal. Desgraciadamente en ese entonces pues estaba la política en Nuevo Laredo estaba controlada por un persona que era el mandamás del sindicato. Uh-huh. No quiero decir su nombre porque respeto mucho a su hijo. Pero él hubiera hecho un gran papel, de veras. Desgraciadamente, la política se mueve de una manera que no es la ideal ni la justa. Removamos un poquito la memoria, ¿no? A los tres les digo la misma pregunta. A lo mejor alguna anécdota, algo que sea tal vez jocoso o algo, la verdad, algo así, no sé si dramático o algo trascendental a la hora de negociar con los toreros, a la hora de negociar con los peloteros. Pero antes de eso yo quisiera preguntarles a ustedes como sus hijos, ¿qué legado les dejó don Víctor a ustedes? A ti, Eduardo, como hijo, ¿qué legado te dejó tu padre, don Víctor Lozano? Pues mira, yo creo que me dejó el más importante, el legado de ser una persona íntegra, el legado de muchas veces, por situaciones, el legado de cumplir con tus compromisos, pues muchas veces por las situaciones te tardas un poquito en cumplirlos, pero los cumples. Yo recuerdo que él tenía esto muy legado. Siempre nos decía, miren, ustedes cuando hagan un compromiso, acuérdense, el bolsillo paga lo que la boca dice. Exacto. Y así nos formó. Sí, o sea, el compromiso que ustedes echen, hay que cumplirlo. Aunque a veces se tarden por las situaciones, pero siempre hay que cumplirlo. ¿Y sientes que eso fue lo que te dejó? Sí, un legado de integridad, un legado de honestidad, un legado de ser una buena persona. Una buena persona. Difícil ¿Difícil cuál? De seguir ese legado como era tu padre. No. La madera de él yo creo que es un entre mil. Jorge, ¿qué te dejó? ¿Qué te tocó de parte de tu papá? Pues mira, me dejó muchas puertas abiertas.
en los diferentes sectores donde me ha tocado pues, seguimos en lo mismo, en donde te paras, en lo taurino, en el béisbol todavía, en el transporte. Víctor Lozano te abre 1000 puertas, ¿verdad? Me dejó 1000 puertas abiertas y pues nos enseñó, como lo dijiste hace rato, ¿verdad? Qué tan duro era. Era duro, justo, y nos enseñó a trabajar. Y nos enseñó a ser rectos, ¿verdad? ¿No? Y de respetar a todo mundo, ¿verdad? Chito, como compañero, como amigo, como directivo, don Víctor Lozano, ¿qué legado te deja a ti, Chito? Un legado muy difícil de seguir, de veras. Era una persona única. Por ejemplo, cuando llega a la Liga Mexicana, pues las directivas, los dueños de los equipos, pues todos querían estar con don Alejo. Don Alejo era el gran señor, era el magnate de sus negocios, eran negocios muy productivos, todo el mundo quería estar con él. Y sin embargo, cuando llega don Víctor a las 2, 3 juntas, le cayó muy bien por la manera que era Víctor, su manera que hablaba, su manera que era. Investigó don Alejo de dónde provenía, qué había hecho. Sí. Entonces le cayó todo muy bien a él. Entonces, después de las juntas de la Liga Mexicana, se llevaba a varios amigos a la comida y el primero que escogía, quiero que vayas conmigo, Víctor. Entonces yo iba pues de pegoste ahí en un lado de don Víctor. Y es como con el tiempo pues ya el ingeniero me identificó, me dio la confianza para abrir un negocio aquí de él en Laredo, Texas. Pero a lo que voy es que así era don Víctor, de veras. Por ejemplo, esto que se habla mucho de lo que pasó con el Tecolotes ir a jugar a Laredo, Texas. Laredo, Texas, sí. Nos dan mucho crédito a las gentes de Laredo, Texas, Carlos Villarreal, Larry de Balina, Chuy Olivares, a mi persona, pero realmente el que decidió esto fue el dueño del equipo, y el dueño del equipo se llamaba don Víctor Lozano Rendón. Y muchos se olvidan de mencionar también a don Víctor, porque fue parte importante eso que acabas de comentar, Chito. Fue el número 1. Sí, exacto. Si le hubiera estado bueno, no hubiera pasado. Exacto, Víctor. Exacto, Chito. Las personas que han venido aquí a estos programas, yo ya tengo 20 años aquí en Estéreo 91, en Deporte 91, y cuando se toca el tema taurino o beisbolero, y que de repente se atraviesa la palabra o el nombre de don Víctor Lozano, y lo digo públicamente, todo mundo, no hay ni uno que hable cuestiones negativas de don Víctor. Una persona con ese carácter, que lo acabamos de platicar, Jorge, Eduardo, un carácter fuerte, pero muy justo, y generó muchos empleos, se ganaron muchas amistades. Podrá haber, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, quiso mucho a su pueblo, quiso mucho a Laredo. Las corridas de toros le costaban dinero. Sí. Iba al municipio, el municipio le prometía muchas cosas y a la hora no le daba. Y a veces hasta poner de su bolsa, ¿no? Y él la sacaba adelante. De su bolsa siempre puso, ¿eh? Sí. Bueno, entonces ahí está ustedes que mejor que nadie. Siempre la sacaba adelante, porque él quería quedar bien con su pueblo, darle lo que el pueblo quería. Había una frase célebre fuera de las primeras 3 corridas, que la primera se llenó hasta las banderas, ¿verdad? La segunda corrida pues fueron los que no pudieron entrar en la primera para conocer la plaza, y luego de ahí fue se estuvo más o menos manteniendo. Vienen las cosas de inseguridad, dejan de venir los pero él siguió queriendo que se hablara bien de Laredo. La intención nunca se de recién que inauguró la plaza, los primeros años era la plaza que más festejos daba en México. Festejos taurinos. Siempre el Parque La Junta lleno, en esa directriz de don Víctor, siempre la Laurelis llena, cuando había grandes corridas, grandes carteles, hay que reconocerlo, lo vemos. Yo fui parte muchas veces de un aficionado a los toros, al béisbol no se diga, y siempre con don Víctor, siempre ahí pegado en el ruedo, en las barreras, en los toros, y en el Parque La Junta pues no se diga, en el estadio de Nuevo Laredo no se diga. Hay mucho que platicar, tenemos tiempo todavía muy bueno. Y la frase célebre, nomás no, para que no se vaya a ir. A ver. Después de las corridas de toros, decía, pues no nos fue muy bien, pero mira, la gente va saliendo contenta. Era su frase célebre. Era su satisfacción. Satisfacción. No nos fue bien,
Pero mira la gente que contenta va. Y a lo mejor en el Y béisbol siempre igual, se Tito. celebraba después de las corridas en algún restaurante con los Así es. matadores, con los empresarios, con los apoderados, siempre había cena. Así es. Y uno que otro colado ahí, Sí. también íbamos. Habíamos varios. Habíamos varios. Tenemos una sorpresa muy agradable que la vamos a escuchar. En los que están sintonizando en Facebook Live, le agradecemos estar en sintonía con nosotros. Le dimos una muy buena publicidad. Pero hay un invitado que la verdad yo agradezco mucho que se dio el tiempo, al igual que Chito, que está aquí con nosotros, que viene desde Laredo, Texas. Igual Eduardo con sus compromisos también. Jorge, no se diga. Cosa que agradezco y valoro mucho. Pero también agradezco y valoro la voz de esta persona. En este día, con gran orgullo, me uno al homenaje de don Víctor Lozano Rendón, un hombre destacable que hizo historia en nuestra ciudad de Nuevo Laredo. Un hombre que a base de esfuerzos y disciplina aprendió el valor del trabajo. Ese espíritu incansable fue la semilla de lo que más tarde sería una vida llena de visión empresarial. Don Víctor fue un hombre apasionado por su ciudad, siempre pensando en ayudar, en generar empleos y a su vez traer diversión. No solo fue empresario a la corta edad de 22 años. Cuando fundó su empresa de transporte de carga, también logró el sueño de ser novillero y levantar la plaza Lauro Luis Longoria, donde durante décadas trajo a grandes figuras y dio a Nuevo Laredo tardes memorables de tradición y cultura. Su visión iba más allá del béisbol y de los toros. También apostó por la lucha libre, por convenciones deportivas y por traer eventos de gran nivel a nuestra ciudad. Don Víctor siempre creyó que Nuevo Laredo merecía un lugar en el mapa del espectáculo y del turismo. Hoy, al recordarlo, no solo pensamos en el empresario, en el taurino o en el promotor, pensamos en el hombre que amó profundamente a Nuevo Laredo. Su legado vive en cada aficionado que acude al Parque La Junta y en cada niño que sueña con jugar béisbol. Don Víctor ha dejado un gran legado, una bella historia, y es para todos un orgullo y ejemplo a seguir. Hoy me siento honrado de formar parte de este homenaje. Pues ahí está, yo creo que los que están aquí presentes saben de quién es la voz. Claro. Quiero agradecerle personalmente y públicamente al licenciado Eduardo Garza Robles este espacio, ese momento que se dio. Andaba siempre, ya saben cómo anda siempre él, muy ocupado, y se dio el tiempo y cosa que le agradezco. Gracias, licenciado Eduardo Garza, por estos Muchas comentarios gracias. que obviamente avalan eso, que lo mismo que dijo el licenciado, mucha gente tiene el mismo pensamiento, la misma idea. Yo creo que todos coincidimos, porque don Víctor dejó ese No se legado. equivocó nadita. Nada, nada. Si estuviera don Víctor ahorita aquí presente, ¿qué le dirías, Eduardo? No, pues la verdad que me siento muy orgulloso de ser su hijo. En serio que sí me encantaría tenerlo aquí para poder decirle que lo amo y que siempre fue un ejemplo a seguir, y que aunque muchos dicen que tengo rasgos de él, pues sí me gustaría parecerme mucho más a él, la verdad. En muchos sentidos. En muchos sentidos. Eduardo, nos embarga la emoción porque cada quien en su momento lo vivió y lo constató la presencia de don Víctor en nuestras vidas, unos más, otros menos, pero creo yo que fueron momentos muy importantes. ¿Te faltó disfrutarlo o lo disfrutaste plenamente tu papá? Fíjate que siento que me faltó un poquito porque yo estuve fuera varios años. Pero ya cuando regresé sí lo pude disfrutar mucho. Sí lo pude disfrutar mucho. Se me hace que hubiera podido disfrutarlo más, pero ya ves cómo era, ¿verdad, Chito? Así es. Pero no, sí, porque en ese aspecto sí somos muy parecidos, pero no, sí, salvo el tiempo que estuve estudiando fuera, ya cuando regresé, sí pasé mucho tiempo con él y no me arrepiento. Pero sí lo sentiste cercano, aunque no estuvieras físicamente con él. No, siempre fue una persona cercana y siempre estaba al pendiente. Incluso, pues cuando estuvo en México, que fueron 14 años de estar yendo y viniendo, Sí. yendo y viniendo,
pues fue la etapa, vamos a decir, más difícil de uno, que es cuando eres aborrecente. Sí. Fue el tiempo que me tocó un poco su ausencia, pero pues él lo hizo también pues por nosotros, ¿verdad? Y también por esa pasión que tenía por su gremio, que en ese tiempo pues era cuando estaba en lo de la Cámara del Autotransporte. Pero incluso siempre se dio el tiempo para cada fin de semana estar con nosotros. No falló. Jorge, ¿a ti cómo te tocó la repartición? ¿Cómo lo disfrutaste tu papá o sientes que también te faltó disfrutarlo? Porque a veces los hijos agarran diferentes rumbos, aunque uno como padre, como madre, no deja de darle seguimiento donde quiera que anden, a donde quiera que vayan. Jorge, ¿cómo te tocó? Yo sí, digo, a mí yo tuve la fortuna de disfrutarlo mucho. Siempre estuve pegado con él, siempre anduve con él, haciendo de todo. Como dice Lalo, sí, a mí también nos tocó cuando iba y venía a México durante los 14 años que estuvo allá en Ciudad de México. Pero pues siempre, ante todo, él ponía a la familia primero, así fuera, anduviera cansado. Él aquí los viernes, ves por él al aeropuerto, te ponían unas mega regañadas y llegaba a bajarse él del avión y no estuvieras tú ahí, o sea, pero justas, claro, ¿verdad? Y entonces era ir por él al avión los viernes, y ahí nos llevaba a todos a cenar. Hay veces que venía, cuando le iba bien, venía muy contento y pues ahora el mariachi a cantar y a pasarla bien. Qué bien. Luego nos corría, ya nos despedía a nosotros y se quedaba atendiendo otros asuntos, ¿verdad? Sí. En aquel entonces me acuerdo cuando seguido lo pasaba, cuando existía la Policía Federal de Caminos, Sí. pues él conocía a todos los de la Policía Federal de Caminos, entonces acababa con nosotros, nos dejaba bien cenados, y dice, bueno, váyanse ustedes a la casa, y él se quedaba ahí con el comandante a platicar y de lo que platicaban allá en México, ¿verdad? Jorge, tú y Eduardo saben de la gran amistad que tuvo don Víctor con Cuauhtémoc Chito Rodríguez. Claro. ¿Qué decía don Víctor cuando no estaba Chito presente? ¿Cómo se Eso expresaba? es lo que quiero saber yo. ¿Cómo se expresaba de él? Llegó el momento. No, siempre se le reconoció que gracias a Chito se pudo armar o del equipo como se armó. A mí me tocó, pues yo creo que era cuando estaban haciendo Chito, que yo no sabía qué se traía. Un domingo me llevó a mí a casa de Chito, estaba Chito y Jorge Calvo. Yo creo que a mí me llevó para sacar el permiso para que lo dejara salir mamá, ¿verdad? Pero se pasaron toda la mañana en casa de Chito, Jorge Calvo, Chito y papá. Y yo creo que ya estaban armando el equipo, ya lo traían entre manos, ¿verdad? Yo no sabía todavía pues, estaba muy chiquito, no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Y tú, Eduardo, pues, seguramente te tocó muchas veces en una cena, en un almuerzo, una comida, los comentarios acerca de Chito, sin estar el presente. No, siempre sus comentarios, yo me acuerdo... No digas toda verdad, ¿eh? Nada más lo que se pueda platicar. No, nomás tantito. No. Me acuerdo que siempre, desde que inició con la etapa de tecolotes, ¿te acuerdas que siempre me quiero traer a Andrés Mora y me quiero traer a Andrés Mora? Y siempre el que me tiene que ayudar es Chito. O sea, Chito siempre fue, cuando él quería un pelotero, Chito siempre fue vamos a decir, su caballero de batalla para hacer esos contratos. Siempre le tuvo esa confianza y pues siempre en ese aspecto, vamos a decir, de conseguir talentos, Chito siempre fue su brazo derecho. Nunca, al contrario, para todo decía, pues vamos a comentarlo con Chito. Sí, vamos a todo lo comentarlo con deportivo Chito. del equipo era la decisión la tomaba. Y fíjate, al final del día. Pero nunca me lo dijo, ¿eh? Jorge y Eduardo, la verdad, poca gente comenta eso que acaban de decir ustedes, que Chito fue una parte fundamental en ese ambiente del béisbol con don Víctor, y muchas veces también pocos mencionan también a don Víctor en esta relación que hubo, que ya comentamos, la cuestión de ir al béisbol en Estados Unidos. O sea, son situaciones que de repente la gente no se entera, y es qué bueno que existen los medios para darlo a conocer. Están mandando saludos
Dice aquí, tengo guardados 4 vasos de grandes recuerdos de los Tecos en el 83. Están autografiados con los nombres de la señora Inocencia Hernández Zúñiga, de la colonia La Paz. Escucho el programa todas las tardes. Muchas gracias, señora Inocencia Hernández Zúñiga. Gracias por estar en sintonía. También Facebook Live nos acompaña Miguel Ramírez, dice saludos, excelente programa. Don Víctor fue una gran persona. Mónica González Teneyuque, felicidades por el programa. Saludos Jorge, Lalo y Don Chito. Nos están escuchando, agradecemos que estén en compañía con nosotros, están interactuando con nosotros. Y alguna anécdota, Chito, adelante. Mira, te voy a decir, don Víctor fue, yo estuve con Tecolotes 20 años. Yo estuve con don Víctor 13 años. Don Víctor fue el dueño que más duró con el equipo. Hubo muchos dueños, pero el que más duró con el equipo fue don Víctor. Y gracias a él y la amistad que tenía con don Alejo, me empezó a conocer don Alejo. Y gracias a eso me invitaron a ser parte de Tigres, de un equipo de mucha tradición, uno de los equipos que más quiere la gente en México. Entonces, gracias a eso me invita a don Alejo y su hijo Carlos a ser parte de Tigres. Yo lo primero que me imaginé es qué voy a hacer a México yo con un equipo como el Tigres. Mi miedo era la prensa. La prensa era muy, por no decir una palabra mala, muy cabrona. Perdón. Decían, ellos escribían, qué viene a ser un pueblerino a administrar un equipo como Tigres. Aquí en México tenemos muchos muy capaces y mucho talento para que administren un equipo como Tigres. Sin embargo, ¿qué viene a hacer esta persona a dirigir a Tigres? Yo batallé un poco cuando llegué a México al principio. Ya después se dieron cuenta que pues, yo lo que venía era a trabajar y a tratar de sacar el equipo adelante. Y afortunadamente el apoyo que tuve del ingeniero Peralta y su hijo, pues duré 22 años con ellos. Les diste pero cachetada todo fue gracias al papá de par de gentes. De chamacos. A tus Jorge, hermanos. Él fue la clave para mí. Así es que yo lo consideré, no mi hermano mayor, es mi segundo padre. Sí, don Víctor. Yo fui luego. Me alaban mucho y tengo muchos reconocimientos. En la Liga Mexicana tengo todo, pero todo se inició gracias a don Víctor. Eduardo, Jorge, escuchar a don Cuauhtémoc Chito Rodríguez hablar y expresarse así de don Víctor, obviamente que les llena de orgullo, de satisfacción, ¿no? Porque yo creo que de plano ya lo sabían ustedes, ese trato que tuvo don Víctor con don Chito, y gracias a Chito y gracias a don Víctor, pues el equipo de Tecolotes también trascendió a nivel nacional. Era un equipo que llenaba las plazas porque era un rival a vencer. Sí, y la afición de Nuevo Laredo es testigo de que año con año, seguramente entre 10 años, 8 estaban en playoffs regularmente. Anécdotas que tengan... Los 13 años con don Víctor estuvimos en playoffs. Sí, exactamente. Tenemos 5 minutitos muy buenos, ya saben que el tiempo vuela, y más aquí en la radio. No, pues ahora vamos a ver cómo le haces. Vamos a tiempos extras. Ahora te aguantas. Vamos a potenciar estos 5 minutos, Eduardo, Jorge, de algo que tengan en su memoria, algo que los dejó, los simbró en algo en su vida a cada uno de ustedes. Yo sé que pueden ser muchos, pero no sé, algo que recuerdes. Mira, uno de los recuerdos así que yo tengo es la manera muy espontánea, por decirlo así, de manejarse de papá. Cuando inició la construcción de la plaza, Sí. pues todos sabíamos, menos una persona muy importante. Justo como una semana o 2 semanas antes de que estuviera terminando la plaza, le dice a mi mamá, ven, vamos a ver la plaza de toros. Chinga, ¿cuál plaza de toros? La plaza de toros. Entonces lleva a mi mamá a ver la plaza de toros. Y mi mamá ni siquiera sabía que estaba haciendo una plaza de toros. Fíjate nada más. Así, ese detalle lo tengo muy arraigado, pues como algo, pues no sé si chistoso o su razón habrá tenido, porque dijo, a lo mejor si le digo,
Pues no me No da hubiera ido, permiso. no hubiera ido a Plaza de Toros, ¿verdad? Que dijo, Más vale vale más pedir perdón que pedir permiso. Exacto. Jorge, ¿tú qué tienes, Jorge? Híjole, pues yo creo que tendríamos que agregarle unas 3 horas a Unas este 3 programa horas para más. todo lo, Sí. Y para todo seguramente lo que haremos una tenemos, segunda ¿eh? parte, hombre. No, por muchas. Digo, ahorita no se me viene uno a la cabeza, pero muchas Aprovecho. vivencias de primera, ¿verdad? Sí, aprovecho para comentar que el entrenador Marcos Benavides, Prepa 1, don Víctor, siempre muy amable, en una ocasión nos apoyó en los 80s. Fuimos con uniformes prestados de Tecos a la ciudad de Querétaro, orgullosamente, y ganamos. No había presupuesto, pero había uniformes. Guillermo Landa, don Víctor siempre se sentaba a platicar y se arremangaba sus pantalones a las rodillas por calor o por comodidad. Es lo que comenta nuestra audiencia. Y vaya que estamos muy contentos de que nuestros auditorio esté presente también, recordando a Víctor. Y como dice Jorge, ¿no? Nos faltaría mucho tiempo, Eduardo, para estar comentando tantas cosas que vivimos con don Víctor. Así rapidito, yo lo dije fuera del aire, pero y siempre lo comento, Chito, y lo hemos hecho aquí en la mesa. Cuando don Víctor me hablaba, Mario, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy en el trabajo, don Víctor. ¿Ya me lo terminas? ¿Se le ofrecía algo? No, vente, pues tomamos un café, aquí estoy en la plaza, en la oficina de la Plaza de Toros. Y llegaba yo y me decía, pásale. O sea, yo, la verdad, yo lo practico con mucho orgullo y porque me daba mi lugar. ¿Yo quién era? Yo era un simple, pues, Chamaco. no sé, chamaco, pero don Víctor, muy jovial, con mucha confianza. Y te digo, en ese momento llegó el matador Manolo Martínez. Y yo me salí porque van a hablar de negocios. Yo me salgo y me dicen, ¿a dónde vas? Vente por acá, siéntate aquí siéntate, Mario. ¿Para qué te sales? Y ahí empezaron ellos a negociar, a firmar el contrato tal vez de una corrida del gran matador Manolo Martínez. Y esa confianza tenía don Víctor. Me presentó a don Roberto Mansur, que en paz descanse, en aquel entonces presidente de los Diablos Rojos. El de las chapuzas. Chito, ahí te hablan. Y me pasó también ahí en la oficina, o sea, ellos estaban, no, ¿a dónde vas? O sea, te daba el lugar. Yo un simple terrenal, me daba esa confianza. Imaginen ustedes como sus hijos, tantas cosas que vivieron. Chito, tantos momentos gloriosos. Podemos decir que gloriosos porque fueron más triunfos que derrotas. Nos queda un minutito, Vuelvo Chito. lo mismo, Mario. Él Sí. quería mucho a su ciudad, a Nuevo Laredo. En una ocasión tenía el plan de construir un estadio nuevo. Hubo una convención de béisbol nacional aquí en Nuevo Laredo. Él ya tenía la maqueta, sabía que venía don Alejo, el alto comisionado del béisbol, se le iba a presentar y dijo, mire, esta es nuestra nueva casa. Sí. Habló con el municipio y el municipio estuvo de acuerdo, pero el municipio estuvo de acuerdo en donar el terreno. Pero el terreno que está muy práctico y exacto para el estadio de béisbol, era los terrenos donde está Soriana ahorita, la Soriana por la Guerrero, enfrente del multifamiliar. No, era enfrente del Realino, Chito. Sí, donde está la Donde pulga está la ahorita. pulga ahí. Sí, nomás que eran terrenos del Infonavit, digo. del Infonavit de Pérez Ibarra. Sí. No quería decir el nombre. Entonces, no, Lo echó para abajo. el municipio habló con el profesor y le dijo, vamos a hacer una permuta, o sea, te cambio, dame este terreno y te cambio otro. Te doy otro, está más grande, pero este está perfecto para el estadio de béisbol. Vino don Alejo, se vino la convención a Nuevo Laredo, en una de las juntas sacó la maqueta ya hecha de cómo iba a quedar el estadio. Sí. Él estaba ya decidido a hacerlo. Pero vuelvo a repetir, en la política en ese entonces el profe estaba muy fuerte y no dijo que no se dio, entonces se desanimó don Víctor y ya le paró ahí. Situaciones que se vivieron, ¿no, Chito? Y bueno, pues nos tenemos que ir, lamentablemente. Seguramente habrá otra oportunidad. Tú te vas, aquí yo me quedo. ¿Qué le decimos? Nosotros nos quedamos. ¿Con qué nos despedimos de don Víctor Lozano para irnos, Eduardo? No, pues le la decimos? verdad nos despedimos, o yo quiero dejar aquí que es un orgullo ser su hijo. La verdad es que no tengo palabras para describir todas sus enseñanzas, todos sus ejemplos, todo su amor, a su manera, ¿verdad? Pero todo su amor, y que me siento muy, muy agradecido y muy complacido con la vida de haber tenido un padre como él. Excelente. Jorge.
Pues Mario, agradecerte este tiempo que nos diste de poder compartir con Y el que no fue auditorio, suficiente. ¿verdad? Que no fue suficiente hacerle este reconocimiento a mi padre, que como dice Chito, quería para siempre a Nuevo Laredo. Todo lo que hacía, lo hacía pensando por el bien de Nuevo Laredo. Pero ¿qué le y dices que se hablara fuerte de ¿Pero qué le Nuevo dices Laredo. a tu papá si estuviera aquí con nosotros? Gracias, que se le extraña y creo que Nuevo Laredo también lo extraña. Chito, contigo nos despedimos. Igual, para mí, vuelvo a repetir, no sé si considerarlo hermano mayor o segundo padre, pero nunca lo olvidaré. Fue un tipazo con todo el mundo, no más conmigo, Exacto. todo el mundo. El que pedía ayuda, le daba la ayuda. Mucha gente no supo lo que hacía él en bien de Nuevo Laredo, en bien de la comunidad, en bien de gente que necesitaba su ayuda. No lo presumía. Y siempre lo hizo sin que nadie supiera. O sea, los 80 años, 79 años toreando, Lo hacía con el corazón. Imagínate nada más. De veras. por una causa para los... Otra para los niños persona también. como él, posiblemente sí hay, pero difícil. Bueno, pues por eso la idea fue reunir a Chito Rodríguez con ustedes, sus hijos de don Muchas Víctor gracias, Lozano. Mario. Y Muchas a nombre de toda la gracias. familia, Eduardo, a toda la familia, tu señora madre, todos Hermanas. tus hijos, hermanas, todos agradecidos con ellos porque también fueron parte de todo esto que hizo don Víctor, ¿no? Por el bien. Y yo sé que si hubiéramos 2-3 horas de programa, pues seguramente mucha gente se comunicara para hablar cosas muy buenas de don Víctor, que no fue un ser perfecto como nadie lo somos de aquí, pero fue lo más justo que pudo y siempre por amor a su pueblo, como dice Chito. Agradezco a Eduardo Lozano. No, al Por contrario, estar con muchas nosotros. gracias, Mario, por esta invitación y esperemos que pronto haya otra. Claro que sí. Jorge Lozano. Gracias, Mario. Chito, Fue una gran idea tuya en este programa y mencionar a don Víctor. aquí el homenajeado es don Víctor Lozano. Que en paz descanse. En paz descanse y también un agradecimiento a mi tocayo Eduardo Garza Robles por esas palabras tan bonitas. De verdad, desde el corazón, muchas gracias. Exactamente. Gracias al licenciado Eduardo Garza. Bueno, pues nos despedimos, Irina. Nos Gracias. despedimos. Feliz viernes para todos. Igual, Emanuel. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Nos vamos. gracias. Gracias. Esto fue Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91, de Estéreo 91. Mantente bien informado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo aquí, a través de Estéreo 91.